El día de hoy hablaremos de Marco Tulio Cicerón, uno de los filósofos más importantes de Roma, quien no solamente fue filósofo, sino político, abogado y uno de los oradores más importantes de toda la historia de Roma. Fue conocido como el traductor cultural entre Grecia y Roma, porque tradujo la filosofía griega al latín para que beneficiara a Roma y a Occidente. También, él no creó un sistema filosófico nuevo, sino que tomó de las escuelas de pensamiento lo mejor para adaptarlas a su realidad política y moral de su tiempo. Sus reflexiones sobre justicia, virtud y el deber continúan siendo relevantes hasta hoy. Cicerón vivió en el siglo I a.C., cuando Roma enfrentaba una profunda crisis de política, social y moral. Luchas de poder entre militares y políticos, corrupción gubernamental, guerras civiles, violencia política. La política dejó de orientarse hacia el bien común y se empezó a hacer hacia el interés personal y las rivalidades políticas. Este ambiente influyó profundamente en el pensamiento de Cicerón, por lo que defendería constantemente la importancia de la justicia, la virtud y las leyes morales como fundamentos indispensables para sostener la sociedad. Fue influenciado por tres escuelas de pensamiento: estoicismo, la escuela de Platón y el epicureísmo. Cicerón era un filósofo ecléctico y escéptico académico. Él tomaba lo mejor de cada una de las escuelas sin seguir completamente a una sola. Él mismo decía que no juraba lealtad a ningún maestro. Cicerón, con sus ideas filosóficas, impactó a la política y la religión con la ética. Referente a la virtud, para Cicerón la virtud es la base de una vida buena para el ser humano. El ser humano debe de vivir de acuerdo a 4 virtudes cardinales: la sabiduría, la justicia, la fortaleza y la templanza. Él considera también que el ciudadano tiene deberes hacia su sociedad, tanto como el gobierno, de buscar el bien común de la sociedad y no sus beneficios personales. Él hace una idea muy importante que dice: lo verdaderamente útil nunca puede separarse de lo honesto. Para él la justicia es muy importante. En su obra de República, Cicerón sostiene que el Estado existe para garantizar la justicia y no simplemente conservar el poder, y que el Estado, él dice, la República es cosa del pueblo. Él defiende que sin justicia el Estado pierde legitimidad, de lo cual impactará a pensadores cristianos como lo fue Agustín de Hipona. Para él, la ley natural, en su obra sobre las leyes de Legibus, desarrolla un concepto de ley natural donde dice que existe una ley moral superior a las leyes humanas, inscrita por Dios en la razón humana. Esta ley es universal y es eterna. Esto va a influenciar el cristianismo medieval, especialmente en Tomás de Aquino. Él, sobre Dios y la razón, aunque se había influenciado del epicureísmo, también lo atacó, pues a él se le hacía absurdo pensar que hubiera un Dios indiferente al mundo humano. Sobre la vida humana, Cicerón considera que el dolor, la muerte y las pasiones humanas ayudan a que la filosofía prepare al ser humano para enfrentar la vida, la muerte, con sabiduría, lo cual es un concepto del estoicismo marcado en su pensamiento sobre la vida humana y el dolor. La principal área filosófica para Cicerón es la ética. Todo su pensamiento gira alrededor de cómo debe vivir el ser humano correctamente. Como lo hemos visto a lo largo del video, él se enfoca mucho en la virtud, el deber, la justicia y la conducta moral. Sin embargo, no solamente se queda en la ética, pues impactó fuertemente la política con sus reflexiones, al Estado y al gobierno, y su filosofía religiosa al hablar sobre la ley natural, sobre la idea de un Dios personal que no es como los epicúreos lo pintaban, y que también un Dios providencial. Cicerón impactó fuertemente la historia occidental. Sus ideas influyen hasta en el cristianismo, en la filosofía medieval y posteriormente en conceptos modernos como los derechos humanos y las leyes naturales. Él impactó, por ejemplo, con su concepto de la igualdad racional en los seres humanos. Influyó en los documentos modernos como la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Él desarrolló el concepto de humanitas, lo cual proviene de la palabra humanidades. Para él, ser verdaderamente humano significa vivir racionalmente, cultivar la virtud y actuar con compasión.
Sus ideas siguen siendo relevantes hasta el día de hoy porque muchos de los problemas actuales reflejan exactamente la crisis que él denunció en Roma. Corrupción política, búsqueda egoísta del poder, manipulación de las leyes, pérdida de valores públicos, gobiernos alejados del bien común, relativismo moral, una sociedad donde muchas veces lo útil parece más importante que lo correcto. Cicerón va a evidenciar en nuestros días que gran parte de la crisis moderna no radica en lo económico, en lo político, sino en la moral. Para él, cuando una sociedad abandona la justicia y la virtud, inevitablemente viene su decadencia. En conclusión, hemos visto cómo Cicerón le tocó vivir en una época de problemas políticos y morales en su tiempo. Vivió en medio de una profunda crisis republicana y defendió la importancia de la justicia, la virtud y el deber como fundamentos de la sociedad. Su pensamiento continúa siendo relevante hasta hoy porque muchos de los problemas actuales, como la corrupción, el abuso de poder, la pérdida de valores éticos en el gobierno como en los individuos, siguen mostrando que ello existe una gran necesidad de recuperar los principios morales sólidos, de actuar en base a los 4 ejes y virtudes cardinales. Cicerón nos recuerda que una sociedad solo puede mantenerse cuando existe justicia y cuando quienes lo gobiernan actúan en base a la justicia y a valores morales y éticos sólidos.